La caída de nuestros primeros padres es, sin lugar a duda, uno de los momentos más tristes de la historia bíblica. Con la caída de Adán y de Eva, al mundo entraron toda suerte de dolor, de sufrimiento, incluso la muerte que nos lastima tanto y que nos incomoda tanto. En la lección de esta semana vamos a entender cómo fue esa caída, qué fue lo que entró al mundo por esa caída y cómo de todo eso nosotros podemos tener paz y esperanza en medio a todo ese dolor. Así que, querida amiga y querido amigo, comencemos nuestro estudio a partir de ahora, porque este estudio seguramente nos llenará de gozo, de paz y en especial de esperanza. Muy bienvenida, querida amiga y querido amigo, aquí a mi canal. Soy el pastor Rubén Bullón. Estoy aquí para ayudarlo a vivir su mejor versión en este año 2022. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección número 2, que trae como título Muerte en un mundo pecaminoso. El verso para memorizar se encuentra en Romanos el capítulo 5, verso 12, que dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mira, la lección de la semana pasada nos ayudó a entender Lucifer y su conflicto creado en el cielo y cómo al fin salió. En la lección de esta semana vamos a ver de cómo la guerra del cielo llegó a la tierra. Adán y Eva, nuestros primeros padres, eran los únicos habitantes humanos de esta tierra. Vivían en paz y armonía, tenían su trabajo y sus quehaceres. Pero desde el mero comienzo de la historia de la humanidad, Dios le dijo a ellos: mira, esto aquí por favor no hagan. No toquen a este árbol, no coman de sus frutos. Es muy importante que notemos que desde un mundo perfecto habían restricciones de parte de Dios. En la perfección de Dios habían restricciones. Y esas restricciones no eran para hacerlos infelices. Es interesante cómo vemos tanta gente diciendo así: no, que la religión es muy restricta, que la religión me impide de ser feliz, que la religión no me da espacio para ser lo que soy o quién soy. La religión, dice algunos, es invención de hombres y de mujeres para controlar a las personas y controlar sus acciones. La gran realidad es que cuando le damos un vistazo al comienzo de la historia de la humanidad, nos damos cuenta de algo muy importante. En la perfección de Dios había una restricción a la primera pareja en el Edén. O sea, por amor a las personas, Dios pone esos no aquí y no por allá, por nuestro propio beneficio. Así que a los obstáculos o a las restricciones que Dios impone en nuestra vida, yo te diría: aprende a sacar provecho de ellas, aprende de ellas, cómo ellas te pueden proteger a ti. Las restricciones de Dios sirven para nuestra protección y para nuestra bendición. Lucifer atacó a los primeros padres en la tierra porque tenía la esperanza de que Dios los perdonaría a ellos y entonces tendría, entre comillas, de perdonar a Lucifer y a sus ángeles también. Nosotros sabemos que no fue así. Dios perdonó, pero la consecuencia se cumplió. Dios perdona, pero la consecuencia sigue, porque quizás sea la única manera de ayudarnos a entender la seriedad de nuestras decisiones. Hoy día quiero invitarlo a usted, querida amiga y querido amigo, a siempre considerar la seriedad de las consecuencias de sus decisiones. Eso es muy importante para su vida, eso es muy importante para lo que usted es. El mundo que salió de las manos de Dios era un mundo perfecto. Era un mundo donde no había nada de falla. Pero como decía, el mundo que salió de las manos de Dios trajo sus restricciones. Querido,
Entiende esto. Las restricciones que Dios impone en tu vida siempre serán para tu beneficio. Dios nunca te pedirá hacer algo que no sea para bendecir tu vida o para beneficiarte a ti de alguna manera. Todo, absolutamente todo lo que Dios nos pide, o mismo, permítame usar una palabra un poco más dura, o mismo lo que Dios nos prohíbe, es siempre para nuestra protección y para nuestro cuidado. El árbol del conocimiento del bien y del mal puesto en el jardín del Edén y la prohibición de tocarlo era para ayudar al ser humano a depender más de su creador, a depender más de su Dios. Y quizás sea una de las cosas más importantes en nuestros días, aprender a depender de Dios, aprender a confiar de que Él quiere lo mejor para mi vida siempre. En el caso de Adán y de Eva, vemos que Eva se confrontó con declaraciones de la serpiente. Y esas declaraciones la confundieron a ella y también a Adán por consecuencia. ¿Sabe de una cosa que he aprendido en mi vida? Es que es imposible entender todo lo que Dios nos pide. El enemigo confrontó a Eva diciendo, mira, que no fue exactamente eso lo que Dios está diciendo. Creo que no has entendido bien. Y en ese creo que no has entendido bien, comienzan a brotar dudas en nuestro corazón y en nuestra vida. Esas dudas nos hacen tener problemas en nuestra relación con Dios. Es imposible depender de alguien de quien estoy dudando. Para depender de alguien, yo necesito confiar en ese alguien. Gente, entienda esto. El hecho de que no entenderemos 100% de las enseñanzas de Dios, no tenemos capacidad de entender la Biblia completamente. Hay mucho en la palabra de Dios que jamás lograremos entender hasta que lleguemos en presencia de Dios. El hecho de que no tengamos esa condición no quiere decir que no podemos confiar en Dios. Porque al fin del día, mi confianza en Dios no depende de mi entendimiento de la palabra, y sí de mi decisión de seguir los pasos que Dios me dice dar. A eso nosotros llamamos fe. Cuando yo quiero entender a Dios o entender las cosas para seguir a Dios, yo estoy declarando falta de fe. Pero cuando yo avanzo, aún sin entender por qué Dios me está prohibiendo de tocar ese árbol, yo crezco en mi fe porque yo paso a comprender una verdad muy sencilla. Si Dios me pidió no tocar algo, es para mi beneficio. Si Dios me pidió no hacer algo, es porque quiere lo mejor para mí. Y querido, mi desafío para usted hoy día es que usted tenga ese nivel de confianza casi que ciego en la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Confiar en Él con la seguridad de que Él siempre te llevará por los mejores caminos y que los planes de Dios son los mejores para ti. Todas las veces que usted y yo ponemos en duda el carácter de Dios por querer seguir nuestros propios caminos y nuestras propias opiniones, nosotros nos metemos en problema. Escuche bien y por favor entienda eso. Todas las veces que usted prefiere seguir sus puntos de vista, sus creencias, sus sentimientos, su corazón, usted pone su vida en riesgo. Cuando yo decido poner mis conceptos, mis prejuicios, mis sentimientos, mi corazón a un lado para seguir lo que Dios me pide, aunque yo no entienda 100% lo que Dios me pide, yo me pongo en un camino que aunque yo no lo conozca por completo, yo sé que llegará a un lugar precioso. Yo sé que el fin de ese camino será de bendición. Yo sé que mi caminar con Cristo siempre me llevará por pastos verdes y por aguas mansas. Eso es importante en una vida. No es el entender, es el saber dónde voy a llegar, aunque yo no entienda el camino, aunque yo no entienda por dónde me va a llevar, aunque yo no entienda mucha cosa.
querer entender a Dios es imposible. Pero lo bueno es que para seguir a Dios y seguir sus planes y seguir su voluntad, yo no necesito entenderlo. Yo necesito elegir seguirlo en mis dudas y en mis inquietudes, seguros de que Él me las contestará una por una. Es tan bueno mirar hacia atrás y ver que en todos los momentos la mano de Dios guió mi vida. ¿No quiere eso para su vida usted hoy? Génesis, el capítulo 3, es donde comienza la historia de la caída de la humanidad. La Biblia tiene Apocalipsis 21 y Génesis 1 y 2, que presenta un mundo sin pecado. Todo lo demás es mundo de pecado. Génesis 3 es donde comienza la historia de pecado. Vamos hoy día a intentar analizar la caída del ser humano. ¿Qué fue lo que llevó el ser humano a elegir seguir por un camino que no era el camino de Dios? La lección pone de tres maneras, pone tres conceptos que la serpiente usó para generar duda en la mente de Eva. La primera fue que el enemigo generalizó lo que Dios dijo. O sea, el enemigo usó palabras de Dios, pero las distorsió un poco, y de esa manera generó duda en el corazón de alguien que estaba comenzando a conocer al Creador. Voy a hacer una pausa aquí, porque es importante dialogar con usted sobre este punto. Infelizmente, en el mundo de la internet, que es un mundo muy bueno, donde uno puede compartir mucha información, hay mucha mala información, incluso de personas que se visten y dicen que son pastores. Agarran textos de la palabra de Dios y los distorsionan un poquito para confundir a las personas. Gente, yo les voy a incentivar a que no basen su fe en pastores. ¿Entendió lo que dije? No bases tu fe en pastores. No sigas a pastores. No sigas a personajes de internet. No dependas tu fe, que tu fe no dependa de la iglesia A, B o C. Que tu fe no esté basada en una doctrina o una tradición o una cultura. Nuestra fe debería estar basada única y exclusivamente en la palabra de Dios. Porque tristemente siempre habrá personas haciendo la obra del enemigo de distorsionar la palabra para sacar provecho de eso. Cuando tu fe está en una persona, que sea yo, mi padre o cualquier otro pastor, una caída de un líder de eso te puede destruir. Pero cuando tu fe está en la palabra, está en roca sólida que jamás cae. El otro argumento que Satanás usó para confundir a Eva fue contradecir a Dios, a la afirmación de Dios, diciendo, no, Dios dice que ustedes morirán, pero yo les digo, ustedes no morirán. Interesante, ¿no? El enemigo comienza ahora a mostrar su verdadera cara, diciendo, no, lo que Dios dice no es así. ¿Sabe cómo eso pasa en nuestros días? Pasa de esta manera. Sí, la Biblia decía eso, la Biblia dice eso, pero eso es solamente para el Antiguo Testamento. O eso es solamente para el pueblo judío. O eso es solamente para los adventistas. No, eso es solamente para los bautistas. Gente, la Biblia no es de una religión. La Biblia no es de una religión. La Biblia es la palabra de Dios. Y si en la Biblia dice de esta manera, si yo quiero ser un seguidor de la Biblia, yo tengo que vivir de esa manera. Yo no puedo buscar vivir de otra manera. Yo no puedo buscar hacer otras cosas. Yo tengo que basar mi vida en el así dice Jehová.
Todo mundo puede querer contradecir. Y hoy día vivimos un asalto contra la fe de gente queriendo contradecir la Biblia con un sinfín de teorías de identidad de género, de eso, del otro, de que ya los padres ya no son tan confiables, de que las iglesias todas son corrompidas, que los pastores son aprovechadores. La gente hoy intenta contradecir todo lo que la palabra presenta, pero ellos pueden hacer lo que quieran. Si yo quiero mantenerme en el camino de Dios, yo necesito mantenerme firme en la roca que jamás se desmorona, que es la palabra de Dios. Lucifer intentó contradecir a Dios. Y vamos a ver el último argumento. Él acusó a Dios. Primero él confundió lo que Dios dijo, él distorsionó, después él contradijo lo que Dios dijo. Ahora él acusa a Dios diciendo, Dios no quiere que ustedes prueben de ese árbol, de ese fruto, porque Dios sabe que el día que ustedes hagan eso, ustedes serán conocedores y Dios no quiere que ustedes sean felices. Se da cuenta de cómo las artimañas, estoy diciendo bien esa palabra, artimañas, cómo las estrategias del enemigo no cambiaron. Él sigue diciendo la misma cosa hoy día. No, es que ahí en la iglesia no vas a ser feliz. No, es que siguiendo a Cristo no vas a ser feliz. Cristo no quiere que seas feliz al prohibirte de hacer eso, de hacer el otro y de hacer el otro más. Dios no quiere que prosperes dando tu diezmo, porque si guardas, en vez de dar tu diezmo a la iglesia, que lo mal usa, dicen algunos, no, dame el diezmo a mí, que yo sí lo voy a hacer. Te das cuenta como la estrategia del enemigo, y muchas veces vestido de iglesias, de instituciones, incluso de pastores. ¿Por qué no añadirnos a nosotros en esos que por veces nos portamos mal? Las estrategias del enemigo no cambiaron. Las estrategias del enemigo son las mismas. Confundir, crear confusión, contradecir, acusar. Todas las veces que mi vida está basada en confundir, acusar, contradecir, yo estoy basando mi vida en lo que el enemigo quiere. Cuando yo baso mi vida en lo que Dios quiere, cuando mi base es la palabra de Dios, yo no estoy luchando por contradecir, por acusar, por insultar, por ocultar, no. Yo lucho por avanzar, por crecer, por amar, por aceptar, por respetar. Lo que la fe necesita hoy día no es de contradicciones, y sí de personas que estén dispuestas a abrazar a los que más necesitan. Eso es lo que Dios está buscando. Por eso la lección de esta semana me parece muy interesante. Y la lección del día de lunes es tan especial para mí, porque muestra todo lo que el enemigo hizo contra Eva y nos muestra qué es lo que el enemigo sigue haciendo hoy día y nos ayuda a estar preparados contra esas artimañas, siempre mirando y enfocándonos en Cristo. Mientras más conectado con Dios estoy, más lejos de estas tentaciones me pongo. Así que conéctate con Dios todos los días y el diablo, te garantizo, huirá de ti. Una de las frases que el enemigo usó en el jardín del Edén que rebotan hasta hoy día es la frase, no moriréis. ¿De qué estamos hablando aquí? La lección de la escuela sabática presenta esta frase como el inicio de una de las mentiras más predicadas en nuestros días. Perdón, no solamente en nuestros días, una de las mentiras más predicadas en la historia de la humanidad. Que habla del estado del hombre después de la muerte. ¿Qué pasa al ser humano cuando se muere? Eso es una duda muy común y quiero proponerme a crear un estudio de esto aquí en mi canal. Quizá más adelante usted vaya a ver sobre eso. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender aquí. Dios le dijo a Adán y Eva, si esto pasa, morirás. La serpiente dice, no morirás.
Entonces comenzó la idea de que la muerte no es la muerte. La muerte es un pasaje. La muerte es una transición, piensan algunos, y predican, creo yo, de manera falsa. Lo que yo entiendo en la Biblia, y eso una vez más voy a explicarlo con más detalles en otros videos, es de que la muerte es solamente el opuesto de la vida en la creación. En la creación, polvo de la tierra y soplo de vida generan vida, el alma viviente. Para que la muerte ocurra, polvo vuelve a ser polvo y alma viviente, soplo de vida vuelve a Dios y el alma deja de existir. La vida deja de existir. Pero el enemigo prefirió y usó una estrategia para golpear a Dios de alguna manera. Generar en las personas la idea de que viviremos por siempre. La idea que está por detrás de la inmortalidad del alma es, una vez más, confrontar lo que dice Dios. Y durante la historia el ser humano se encargó de crear maneras de probar de que hay la inmortalidad del alma. Las películas hoy día hablan de eso, los medios sociales, religiones comenzaron a creer en eso, no solamente religiones cristianas, otras religiones. Y gente, permítame decir aquí, no es que la predicación de la inmortalidad del alma o de la reencarnación o pues cualquier otro término que no estoy acostumbrado a usar, no quiere decir que esas personas que creen en eso son malas, no. La gran mayoría de las personas que creen eso, sin no decir todas ellas, son personas que creen de manera honesta. Y creen en esa teoría, creen en esa creencia con esperanza, creyendo que están usando la Biblia. Mucha gente incluso usa la Biblia para intentar probar la inmortalidad del alma. Entonces mi cuestionar hoy día no es el carácter de las personas que creen eso, porque yo sé que aquí en mi canal hay personas que no creen como yo creo en relación a la muerte. Entonces, si usted cree de manera diferente a la mía, yo le respeto a usted, pero me voy a dar el permiso de decir qué es lo que yo creo. ¿Está bien? El mundo hoy día, de muchas maneras, quiere predicar en contra de lo que dijo Dios. Es cierto que morirás. Necesitamos tener mucho cuidado con lo que la cultura predica, con lo que el mundo predica, porque del mucho predicar del mundo a algunos nos ha convencido de que esa es la verdad y no es así. No puede ser así. Pero para mí, lo principal de este día del estudio de la lección del martes es que la idea de no morir, de inmortalidad del alma, saca del corazón del ser humano la urgencia de vivir una vida con propósito, de vivir una vida dedicada a Dios. Roba del corazón esa urgencia. Porque si yo lo puedo hacer en otra vida, si yo lo puedo hacer en otro plan, ¿por qué tengo que hacerlo ahora? Hay una urgencia que nosotros tenemos que darle atención, que es la urgencia de buscar a Dios para que es como nuestro Padre, de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Es urgente que hagamos eso. No podemos dejarlo para otro día o para otra vida, porque según la palabra de Dios, es muy probable que otro día no llegue y seguramente no habrá otra vida. El sentido de urgencia que nos genera saber que cuando morimos, morimos, nos ayuda a enfocarnos en lo que es importante ahora. Y lo que es importante ahora es seguir a Dios, es estar en Él, es crecer en Cristo, es respetar y amar a mi prójimo, es ayudar a las personas a acercarse más y más a Dios. Eso es lo que hay de urgente. Eso es lo que nosotros necesitamos de alguna manera ponerlo en práctica en nuestra vida más y más. Por eso yo, Rubén, rechazo de manera categórica la creencia de la inmortalidad en el alma, del alma. Yo creo que cuando la muerte llega, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Pero pastor, entonces, ¿qué pasa? En nuestra inconsciencia
aguardaremos la pronta venida del Señor Jesucristo. Y cuando Cristo venga, no solamente nosotros seremos transformados a la perfección del Padre, como también los que murieron en Cristo serán resucitados para nunca más pasar por esa experiencia dolorosa. Pero pastor, ¿y dónde queda el no morirás? La muerte a la cual Jesús se refiere aquí es la muerte eterna. Cristo pagó el precio de ella. Cristo sufrió esa muerte para que usted y yo no tengamos que enfrentarla. ¿No es eso una gran y maravillosa noticia? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída de Adán y Eva? La lección de miércoles nos va a ayudar a entender un poquito de esto. Básicamente son 3 cosas que pasaron al ser humano cuando cayeron en pecado. La primera de ellas fue que se creó en el corazón de ellos una teofobia. Teofobia, interesante la expresión, ¿no? ¿Qué es eso? Pasaron a tenerle miedo a Dios. El relato bíblico cuenta de que Adán y Eva se escondieron por tener miedo de enfrentarse a Dios. El pecado genera esa consecuencia en nuestro corazón. Usted no tiene idea de cuántas veces en mi ministerio, en viajes que hago, en mensajes que recibo, gente me dice así: pastor, he cometido tantos errores y tantos pecados que no me siento bien de estar en presencia de Dios. Creo que no debería ir a la iglesia, pastor, porque me siento mal. Son muchos los pecados que cargo, son muchos los errores que tengo, que creo que ya ni Dios me acepta más. Esa teofobia que la lección menciona que le pasó a Adán y Eva, también ha pasado por todas las generaciones, y quizá alguno de ustedes que me está escuchando ahora justamente escuche esto en línea, porque le da pena volver a la iglesia, le da pena ir a la iglesia, le da pena buscar en Dios. No tenga pena de buscarle a Dios. Jamás siéntase pequeño de buscar a Dios. Yo busco a Dios no porque soy santo. Yo no busco a Dios porque soy una buena persona. Yo no busco a Dios porque todo está bien en mi vida. Yo busco a Dios porque Dios es santo, porque Él es bueno. Y porque cuando yo llego a Él y le entrego toda la maldad de mi corazón, cuando yo le entrego a Él todo lo que hay de malo en mí, cuando yo me acerco a Dios y entrego en sus manos todo lo asqueroso que es mi corazón, Él me recibe, Él me abraza, Él me cuida, Él me perdona, Él me restaura. Y si pones cuidado, puedes escuchar la voz de Dios diciéndote así: hijo, ve y no peques más. Pero no te alejes de mí. Quédate conmigo, quédate cerca a mí para que yo te pueda mantener, cuidar y bendecir todos los días de tu vida. La segunda cosa que pasó con ellos fue que ellos comenzaron ahora a acusarse el uno al otro. Esa es otra cosa que el pecado generó en Adán y Eva, que tristemente llega a nosotros también. Ellos comenzaron a acusarse: no, que fue culpa de Eva, no, que fue culpa de la serpiente. Ya te diste cuenta, y esa es una cosa que me pasó estos días con el equipo de voleibol que soy entrenador. Yo soy entrenador del equipo de voleibol de la escuela adventista aquí, donde mi hija juega. Y una de las niñitas que juega ahí, son pequeñitas, tienen 11, 12 años. No le fue bien un partido. Y al final del partido comenzó a quejarse de una coleguita que no la ayudó, de otra que no la ayudó. Es una niña muy buena. Yo conozco, he entrenado a ella, conozco a sus papás, son personas muy cristianas, muy correctas. Le dan una muy buena educación a esa niña. Pero es que en la desesperación de nuestro error, es como que natural tirar la culpa a otras personas. Y les voy a decir a ustedes lo que le dije a esas niñas.
todas las veces que por mi error yo acuso a los demás, yo pierdo la oportunidad de crecer. Cuando tú cometes errores y en vez de aceptar tus errores, comienzas a tirarle la culpa a las personas, estás dejando de crecer como ser humano. No hay pena en cometer errores. Errores son parte de nuestra naturaleza. El error es parte de lo que somos. No somos perfectos. Naturalmente cometeremos errores. Pero si al cometer errores yo no los acepto como míos y no saco de esos errores lecciones, lo que más seguramente pasará es que volveré a cometer los mismos errores y cada vez un poco más fuertes, dañándome no solamente a mí, mas dañando a los demás también. ¿Quieres crecer en tu vida? ¿Quieres mejorar como ser humano? Pues comienza a hacerte responsable de tus errores, aprende de ellos y mejora. Por último, la lección presenta de que otro de las consecuencias del pecado fue el hecho de que el ser humano, que antes le gustaba estar en presencia de Dios, pasó ahora a esconderse de la presencia de Dios. El ser humano pasó a huir de Dios. Adán y Eva escucharon la voz de Dios y desaparecieron. Y es así lo que le pasa a mucha gente. Cuando estamos mal, estamos en pecado, desaparecemos, nos escondemos de Dios. Escucha bien lo que te voy a decir. No hay un lugar que puedas huir de la presencia de Dios. Ni que fueras al infierno, allá está Dios. Te vayas a la cumbre de la más alta montaña, allá está Dios. El salmista pinta eso de una manera tan hermosa. ¿Quieres dejar de ir a la iglesia para esconderte de Dios y crees que Dios dejará de buscarte a ti? Dejarás de ir a tu familia porque cometiste un error y piensas que así Dios también te dejará en paz. Dios jamás te dejará en paz. Él siempre irá detrás de ti, siempre deseará estar en tu compañía porque Dios te ama más de lo que puedes entender, más de lo que puedes imaginar. Es así que Dios trabaja, es así que Él hace. El amor de Dios rompe todas las cadenas, va en contra de todos los raciocinios, porque va más allá del poder del pecado para alcanzar al pecador, rescatarlo y restaurarlo. Ese es el amor de Dios. Las consecuencias del pecado se extienden hasta nuestros días, pero hay una buena noticia, y la buena noticia es de que Cristo pagó el precio del pecado. El pecado es perdonado, pero la consecuencia debe existir. La consecuencia de nuestro pecado es la muerte, pero Cristo vino y murió en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que morir, para que nosotros no tengamos que morir por siempre. Él se enfrentó a eso. Él pagó la consecuencia. Usted y yo podemos ser felices por eso. ¿No será que no valdría la pena hoy día decir, Señor, gracias por tu sacrificio? Escribe eso en los comentarios. Escriba esta oración. Señor, gracias por el sacrificio de morir en la cruz en mi lugar. Que ese escribir en los comentarios sea tu oración del día. Tristemente, el pecado trajo muchas malas consecuencias a la humanidad. En la lección del día jueves vamos a ver un poquito de eso. El dolor que viene por la caída del ser humano es intenso. Pero es justamente en ese momento de más humillación, de más dolor, de más sufrimiento, donde Dios brinda al ser humano la esperanza de un futuro de restauración. Ojo, Dios jamás se cansará de salvar a la humanidad. El amor de Dios es increíblemente terco, voy a usar esa palabra. Él no se cansa, Él no desiste, Él sigue luchando y luchando y luchando por ti. En Génesis, el capítulo 3, el verso 15, dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. La palabra enemistad, dice la lección, es del hebreo Eva.
implica no solo un conflicto cósmico de larga duración entre el bien y el mal, sino también una repulsión personal. Mira esta expresión, repulsión personal al pecado que ha sido implantada por la gracia de Dios en la mente humana. Y quizá aquí la lección del día jueves nos ayude a entender una de las dudas grandes que vemos en las iglesias. Gracia. Gracia es todo lo que necesitamos. Pero mucha gente, en su buena intención, obviamente, piensa que hay que añadir algo a la gracia. Que no, pastor, esa gracia es una gracia barata. Es una gracia que todo perdona, es una gracia que todo acepta. Y pastor, no es así. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Y la respuesta es no. Nosotros no tenemos que hacer nada más que aceptar la gracia. Y aquí esta explicación de la lección es increíblemente importante. Porque muestra cómo la gracia pone en nuestro corazón una enemistad en contra del pecado. Entonces, lo que el ser humano necesita aprender a hacer con urgencia es aceptar esa gracia en su vida. Aceptar en su corazón la gracia y de esa manera aceptar que Dios ponga en nuestro corazón enemistad contra el pecado. Yo no me tengo que esforzar, yo tengo que aceptar y permitir que la gracia se desarrolle en mi vida, que la gracia crezca en mi corazón para que mi vida pueda ser transformada. La transformación de la vida del ser humano es la consecuencia del impacto de la gracia en nuestra vida. Mientras más yo soy confrontado con la gracia, más mi vida cambia y más tengo deseo de cambio. Para Adán y Eva fue algo traumático toda esta experiencia. Porque recuerde de que ahí se les presentó el precio. Ahí se les presentó el precio que el Salvador del mundo tendría que pagar. Adán y Eva se sintieron muy mal. En ese punto, quizá ellos todavía no habían entendido bien de que el Salvador del mundo no era un hombre nacido de ellos dos. Que el Salvador del mundo era el propio Hijo de Dios, el propio Dios, el Verbo que se hizo carne. Es eso lo que usted vale. Vale la sangre del Hijo de Dios. Usted vale la sangre y el sacrificio del Dios. Cristo vino a este mundo para pagar el precio. Yo estoy vivo por la gracia. Y esa es la promesa evangélica. Ese es el evangelio. Ah, pastor, un día alguien me escribió eso y me dice, pastor, es que usted no predica el evangelio eterno. Este es el evangelio eterno. El evangelio eterno no es una profecía o no es una acusación en contra de la bestia. El evangelio eterno no es una crisis sin fin escatológica, no. El evangelio eterno es el Hijo de Dios murió por la salvación del ser humano. El evangelio eterno es la gracia. Y es urgente entendernos eso para que no seamos confundidos por la buena intención de aquellos que quieren generar un nuevo evangelio. Y la Biblia es clara al decir que el que quiere predicar otro evangelio que no es de la gracia, que sea anátema. Eso es muy poderoso. Yo sé que aquí me están mirando gentes, hermanos, de muy buen corazón. Yo no dudo de su carácter, de su buena intención, no, para nada. Lo que yo estoy exponiendo aquí es que esa buena gente está confundida. Confundida esperando que se predique un evangelio de ataques, de críticas y de insultos a personas que piensan diferente de nosotros o a otras religiones, pero el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de gracia, de enemistad entre mí y el pecado, de lo que el poder de Dios puede hacer en mi vida. ¿Cómo sería bueno si nosotros nos enfocáramos en eso? Hoy día recibe la gracia en tu vida. Eso es todo lo que te falta. Eso es todo lo que tienes que hacer. Una de las cosas más interesantes de este relato
es la ropa de Adán y Eva. La lección de viernes de esta semana, diferente de casi todas las lecciones de viernes, no trae una cita del Espíritu de Profecía. Habla de las consecuencias y del contenido de la lección de la semana, pero yo quiero aprovechar este momento de la lección de viernes, no para hablar, la lección habla sobre gente que se murió por algunos segundos y cómo eso se confronta con las creencias de la nueva era o con las creencias de la inmortalidad del alma. Ya hablé sobre eso esta semana. Quiero enfocarme en otro aspecto de la lección. Quiero enfocarme en el aspecto de la ropa de Adán y de Eva, porque eso para mí es más significativo en todo esto. Adán y Eva hicieron para ellos ropa de hojas de higuera. En su desesperación, cuando se vieron desnudos, cuando se vieron expuestos, hicieron esas ropas que no durarían mucho. Pero cuando vemos a Adán y Eva saliendo del Edén, los vemos con ropa de piel de cordero. ¿Por qué? Adán fue presentado por Dios a lo que serían los sacrificios. Y Adán tuvo que hacer algo interesante. Él tuvo que quitarle la vida a un cordero. Ver las flores marchitadas, dije bien, ver las hojas cayendo, ver la muerte de las plantitas, lastimó mucho el corazón de Adán y Eva. Pero ese momento debe haber sido un impacto gigantesco, donde Cristo le dijo a Adán, tienes que matar ahora ese cordero. Y yo me imagino a Adán preguntando, Señor, ¿qué quiere decir matar? Tienes que quitarle la vida a Adán. Pero si yo no le di la vida, ¿cómo le puedo quitar lo que no le di? Y es entonces donde Cristo le explica a Adán que el ser humano quitaría la vida al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para salvarlos. Y la manera práctica de mostrarle eso a Adán y Eva fue permitir que Adán matara al corderito y le quitara la piel a ese cordero. Y de esa piel hacerle ropa para Adán y Eva, para que ellos puedan ver lo que es gracia. La muerte de cordero me reviste, cubre mis vergüenzas, me protege, me mantiene abrigado. Queridos, si entendiéramos lo que es la gracia, viviríamos una vida, una experiencia cristiana mucho más feliz. Si entendiéramos lo que hizo Cristo por nosotros, no estaríamos afanados por qué comer, qué beber o qué vestir. Si entendiéramos de verdad la gracia, no andaríamos peleándonos a ver quién es anciano y quién no es anciano, o qué instrumento se toca o qué música se canta. Si entendiéramos lo que es gracia, nos enfocaríamos en llevar más gente a los pies de Cristo, porque entenderíamos que el ser humano jamás será feliz lejos de su Creador. Ese es el impacto de la gracia, es el impacto de este mensaje de esta semana. Comparte esto con tus amigos, comparte la gracia con las personas. Transformaremos el mundo con el amor de Dios, porque el amor de Dios tiene ese poder. Gracias, querida amiga y querido amigo, por haber estado hasta aquí conmigo. De verdad se les aprecio un montón. Cuídese mucho, no deje de participar en nuestros medios sociales, no deje de participar en nuestros canales. Es siempre bueno tener su presencia. También nos vemos muy pronto aquí para otro video. Estoy seguro que la mano poderosa de Dios lo va a cuidar a usted. Cuídese mucho. Nos vemos muy pronto. Chao.